Capítulo 1. Apocalipsis, misterio o revelación. Viajaba desde San Pablo hasta Brasilia. A mi lado, una señora de unos 60 años miraba por la ventana y se secaba las lágrimas que seguían rodando por su rostro. Cuando la gente llora es porque no puede manejar el volcán de sentimientos que perturban el corazón. A veces, en situaciones como esta, lo mejor es respetar el dolor íntimo del ser humano. Minutos después, cuando el avión ya estaba en el aire, parecía más tranquila. De repente, me miró y sonrió. ¿Está todo bien?, le pregunté. La señora, moviendo la cabeza en señal negativa, dijo: No, nada está bien, está todo mal. Luego me dijo el motivo de su viaje. Hacía poco más de un mes había perdido a su marido y tiempo después había recibido la trágica noticia de la muerte de su hijo. Nunca lastimé a nadie, dijo llorando suavemente. Voy a misa todos los domingos, cumplo con mis deberes como cristiana, ayudo a personas necesitadas. Entonces, ¿por qué Dios permite tanto dolor en mi vida? Traté de consolarla, hablándole del amor de Jesús, y le leí un versículo del Apocalipsis. De repente, sus ojos se iluminaron. ¿Eso está en el Apocalipsis?, preguntó ella ansiosamente. Cuando le respondí que sí, ella comentó: Siempre tuve miedo de leer el Apocalipsis, porque pensé que solo anunciaba tragedias. Revelación divina. Si le preguntas a la gente, verás que la mayoría, como esta dama, relaciona el Apocalipsis con tragedias, destrucción, plagas, el fin del mundo y misterios incomprensibles. ¿Pero qué dice el libro en sí? ¿Cuál es la oración inicial? Mira, esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a los siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Apocalipsis 1:1. El libro de Apocalipsis es una revelación, no se trata de misterios ocultos. Por medio de él, Dios quiere presentar algo muy importante al ser humano, algo que debe suceder pronto, algo de consecuencias eternas para personas, familias y naciones. ¿Qué hay detrás del sombrío panorama de los días complejos en los que vivimos? ¿Creó Dios al ser humano y lo abandonó en su triste destino? ¿Continuará la muerte trayendo dolor y alejando a los seres queridos? El libro del Apocalipsis es la respuesta divina a la humanidad confundida y desorientada ante tantos desafíos. Pero, ¿cómo podemos entenderlo sin ser víctimas de simples fanatismos o complicaciones teológicas? Si el libro contiene un mensaje tan importante, ¿habría limitado Dios su interpretación a un pequeño grupo de privilegiados? ¿Cuál es el mensaje del Apocalipsis para ti hoy? ¿Qué quiere comunicarnos Dios? Contexto histórico. Para comprender el Apocalipsis es necesario conocer el contexto histórico. ¿Quién lo escribió? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y para quién escribió por primera vez? ¿Cuál es el trasfondo político, social y cultural del mundo en el momento de su redacción? No se puede hacer un estudio serio del Apocalipsis sin conocer estos detalles. En cuanto a la autoría, la mayoría de las fuentes históricas acerca del libro, así como la evidencia interna, indican que Juan, el discípulo de Jesús, fue el autor del Apocalipsis. En el momento en el que se escribió el libro, Juan era el único discípulo que aún vivía. Era tan conocido en las iglesias cristianas de su tiempo que no necesitó firmar más que Juan, siervo de Jesucristo. Entre Juan y Jesús existió una hermosa historia de amor, fe y compañerismo que nos ayudará a comprender mejor el libro de la Revelación. Cuando Juan fue llamado por Jesús, era solo un humilde pescador, impetuoso y egoísta. Juan tenía una personalidad tosca y violenta. Jesús le puso el sobrenombre de Hijo del Trueno. Su carácter le había provocado muchos problemas en su vida.
por lo que Juan no estaba feliz. Luchaba por cambiar, pero no podía, hasta que conoció a Jesús y comprendió el secreto de la victoria. Nadie puede vivir con Cristo y seguir siendo la misma persona. En el contacto diario con Jesús, el carácter del Maestro se reproduce en la vida del ser humano. Esto es lo que sucedió a Juan. Buscó al Salvador en cada momento de su vida, dejó la rutina de una relación circunstancial, rompió la monotonía de ser solo un discípulo del Maestro. Sin embargo, la presencia física de Cristo entre sus discípulos no sería para siempre. Un día la multitud lo asustó, lo llevaron a Jesús a la cima de la montaña y lo clavaron en una cruz. Todos lo abandonaron. Los discípulos más valientes, como Pedro, huyeron para salvar su vida. ¿Sabes quién fue el único que se mantuvo cerca de Jesús hasta el último momento? Juan, el discípulo que había aprendido que sin él sería imposible vivir. La Biblia relata que más tarde Jesús resucitó y se presentó a los discípulos. Imagínate la alegría de Juan al ver de nuevo a su gran maestro. Imagínate también la tristeza cuando Cristo anunció el momento de su partida. Los dejaría. Muchas veces Jesús habló de esto durante los 3 años que vivió con ellos. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? San Juan 14, 1-2. Finalmente era hora de irse. Mientras ellos observaban, Jesús fue levantado en una nube hasta que ya no pudieron verlo. Hechos 1:9. ¿Y ahora qué hacer? ¿A dónde ir sin el Maestro? Los discípulos también recordaron las últimas palabras de Cristo. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta en lugares más lejanos de la tierra. Hechos 1:8. Y eso es exactamente lo que hicieron. Después de Pentecostés, los primeros cristianos se esparcieron por todas partes predicando el Evangelio de Jesús. Lo que los emocionó fue la promesa: volveré. San Juan 14:3. Pero pasó el tiempo y el Maestro no regresó. 20, 40, 60, y Jesús parecía no haber cumplido su promesa. Al contrario, el pueblo de Dios estaba siendo perseguido terriblemente. Pero, ¿por qué perseguido? Veamos. Adoración al emperador. Roma dominaba el mundo político de esa época, y de repente el culto al emperador se convirtió en la religión oficial. Todos debían adorarlo. La razón de este culto era sencilla. El Imperio Romano estaba formado por un grupo heterogéneo de personas de diferentes países, culturas, razas e idiomas. ¿Qué se puede hacer para conservar la unidad dentro de tal diversidad? La historia de la humanidad demuestra que no hay mejor factor de homogeneidad que una religión común en todos. Pero no todos aceptarían fácilmente alguna religión o dios local. Sin embargo, había una figura muy conocida y respetada en el mundo político: el emperador romano. Su autoridad trascendía las fronteras, las culturas y las religiones locales. ¿Por qué no convertir al emperador en una forma de deidad? Por lo tanto, negarse a adorar al emperador no era solo un acto de irreligiosidad, sino también una demostración de insubordinación política. Si alguien se negaba a quemar incienso frente al busto del emperador, no solo se lo consideraba irreligioso, era visto como rebelde, desleal y subversivo. Los cristianos mantenían este principio: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. San Mateo 4:10. ¿Cómo podían adorar
a un ser humano que se atribuía a sí mismo prerrogativas divinas? Fue por esa actitud que los cristianos comenzaron a ser perseguidos y asesinados por millares. Entre todos los emperadores, Domiciano puede considerarse uno de los más crueles y perversos. Buscó establecer un gobierno absoluto, promovió su divinidad por medio de holocaustos públicos. Los cristianos eran quemados como antorchas vivientes o despedazados por bestias hambrientas en los circos romanos. Exilio en Patmos. El mismo Juan fue llevado a Roma para ser juzgado por su fe. Allí, el ex hijo del trueno, transformado por la gracia de Cristo en el discípulo del amor, defendió su fe y dio testimonio de su lealtad a Cristo. Sus argumentos fueron contundentes y convincentes. El emperador Domiciano, lleno de ira, ordenó que lo arrojaran al apóstol a una caldera de aceite hirviendo, pero el Señor preservó la vida de su siervo. Posteriormente, por decreto imperial, Juan fue enviado a la rocosa isla de Patmos, en el archipiélago del Dodecaneso, cerca de la costa de la actual Turquía. Allí los criminales fueron enviados a morir como víctimas de trabajos forzados. Fue en esa isla solitaria, alrededor de los años 95-96, en la era cristiana, donde sucedió todo. Juan fue tomado en visión y llevado a los atrios celestiales. Desde allí pudo ver cómo se desarrollaba la historia. Lo que había visto, tanto las cosas suceden ahora como las que van a suceder. Apocalipsis 1:19. Dios le dio a Juan el mensaje del Apocalipsis porque su pueblo necesitaba entender lo que estaba pasando. Vivir en la encrucijada. ¿Por qué daba impresión de que Jesús se había olvidado de sus siervos? ¿Por qué estaba la promesa de que volvería? ¿Por qué prevalecía la injusticia sobre la justicia? ¿Por qué los malos prosperaban mientras que los fieles eran perseguidos y asesinados? ¿Qué podían hacer los cristianos? ¿Qué esperanza podrían tener? Habían pasado más de 60 años y Cristo aún no había regresado. No había sabios ni poderosos entre ellos. ¿Cómo podrían enfrentarse al Imperio Romano, al que nadie podía resistir? Por eso vivían en una encrucijada: César o Cristo. El Apocalipsis fue escrito justamente para alimentar la esperanza de los hijos de Dios, para explicarles la aparente demora y mostrarles cómo se desarrollaría la historia desde esos días hasta el final. Nada de lo que ocurre hoy dejó de ser revelado. Guerras, pandemias, explotación social y económica, problemas ecológicos, explosión demográfica, desequilibrio climático, tragedias en el mar, en la tierra y en el aire. Todo ha sido revelado. Todo tiene una razón de ser. Todo tiene una explicación. Todo es consecuencia de un conflicto cósmico que comenzó hace mucho tiempo en la sede del gobierno divino. Un misterio aparente. Si Dios quería explicar todo esto a sus hijos, ¿por qué tantas figuras y símbolos? Cuando leas el Apocalipsis te encontrarás con corderos, monstruos, cuernos, bestias, sellos, trompetas, plagas, caballos de diversos colores, seres extraños con cara de buey, león, en fin, hay muchísimos símbolos y figuras. Si el Apocalipsis es una revelación importante, si tiene que ver con las verdades eternas y el destino final de la humanidad, ¿por qué hay tanto misterio? ¿No podría Dios haber dado su mensaje más claramente? Sí podría, pero recuerda, cuando Juan escribió el Apocalipsis, la iglesia cristiana estaba siendo perseguida por el poder político de Roma. El mensaje del libro presentaba la caída del imperio. ¿Has pensado en lo que le podría haber sucedido a la iglesia si los líderes romanos hubiesen podido entender el contenido de la revelación?
También verás que en el Apocalipsis habla del anticristo y cómo las fuerzas ocultas del mal han intentado a lo largo de la historia destruir la palabra de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si todas las personas comprometidas con el anticristo pudieran entender este mensaje? Sin embargo, a pesar de todo, los símbolos no son un lenguaje para sabios y filósofos, a diferencia de las ideas abstractas que solo pueden ser entendidas por una élite intelectual. Los símbolos apocalípticos constituyen un lenguaje accesible para todos, educados, analfabetos, adultos, niños, ricos, pobres. Tú y el conflicto cósmico. El libro del Apocalipsis es la revelación urgente de algo extraordinario que necesitas saber, algo que involucra vida o muerte, salvación o perdición. De hecho, hay un conflicto cósmico que involucra a los seres humanos y no puedes ignorarlo. Es una lucha de consecuencias eternas, es la batalla por ganar la mente y el corazón de la gente. Este conflicto involucra no solo a la humanidad, sino también a las fuerzas de la naturaleza. Como todo conflicto, está llegando a su etapa final, y es urgente que todos conozcan la verdad revelada para este tiempo.